Alvear presidente. Ascenso del fascismo en Italia. Firpo Dempsey, la pelea del siglo. Boca Juniors se consagra en Europa. Gardel triunfa en París. Lindbergh cruza el Atlántico. El crack del 29. El 14 de agosto de 1920 se inauguraron en Amberes los séptimos Juegos Olímpicos, los primeros después de la Primera Guerra Mundial. El barro de las trincheras aún estaba fresco. Los países vencidos no fueron invitados y los vencedores enviaron equipos reducidos. El tenis ganó prestigio olímpico. La francesa Suzanne Lenglen obtuvo la medalla de oro en individuales. El norteamericano Frank Luntz ganó la carrera de 400 metros valla. Su compatriota Eileen Riggin, de 15 años de edad, conquistó el oro en salto de trampolín y se convirtió en la heroína más joven de la historia olímpica. El 5 de julio de 1924 se inauguraron en París los séptimos Juegos Olímpicos. Estos Juegos pasaron a la historia como los Juegos de Nurmi. Paavo Nurmi, mítico corredor finlandés, venció en las carreras de 1500 y 5000 metros y de 10 kilómetros campo traviesa en individual y en equipo. Además, ganó otra medalla de oro con su equipo en la carrera de 3000 metros. Alvin Stenrose, compatriota de Nurmi, ganó el oro en la maratón. El equipo femenino de Estados Unidos ganó medallas de oro en tenis, natación y salto de trampolín. Tras la Primera Guerra Mundial, una nueva oleada inmigratoria llega a la Argentina. Se celebra la primera edición del Festival de Música de Salzburgo. Adolf Hitler se convierte en presidente del Partido Nacional Socialista Alemán. Sintiéndose marginadas de los Juegos Olímpicos, las mujeres organizan en Montecarlo su propia competición. Warren Harding, republicano, triunfó por aplastante mayoría en las presidenciales norteamericanas. En enero de 1921 se instaló en la Casa Blanca. Era el 29º mandatario de Estados Unidos. Su oferta electoral había sido Back to Normalcy, vuelta a la normalidad. Era lo que todos los norteamericanos querían, vivir tranquilos sin grandes complicaciones internacionales. El rechazo del Tratado de Versalles de 1919 y de la Sociedad de las Naciones formó parte de la oferta republicana. Para Harding, lo principal era revitalizar la economía. Reducir los impuestos y proteger la industria nacional era lo prioritario. La aplicación de estas medidas se tradujo en una mayor prosperidad económica. Los norteamericanos ganaban más, compraban más y, por supuesto, eran felices. Las radios y los automóviles se incorporaron al Way of Life norteamericano. Solo un tema dividía las opiniones: el alcohol. Desde principios de 1920 había quedado prohibido producir, vender y consumir bebidas con una graduación alcohólica superior al 0,5%. Los adalides del prohibicionismo eran los protestantes del sur, que veían en el alcohol al demonio y querían salvar los viejos valores de la fe, la disciplina y el trabajo.
ya se sabe, lo vedado, deseado. Beber en los speakeasies, los bares ilegales, se volvió una moda. Afortunadamente nació el cóctel, aunque más no sea para disimular la mala calidad del alcohol elaborado en las destilerías clandestinas. El contrabando de alcohol se convirtió pronto en el filón más próspero de la delincuencia. Bandas de criminales se apoderaron del control del negocio. Surgieron los primeros imperios de gángsters, como el de Al Capone, que controlaba la ciudad de Chicago. Pero el puritanismo no solo reivindicaba la pureza de las costumbres, sino también la de la raza. El Ku Klux Klan comenzó a desfilar en el sur, con sus túnicas blancas y sus capuchas de inquisidores. Querían limpiar a Estados Unidos de impurezas, tales como negros, asiáticos y judíos. Norteamérica debía ser poderosa, inmaculada, blanca. Para lograrlo, el Ku Klux Klan solía torturar a sus víctimas y luego lincharlas. En 1925, el Ku Klux Klan alcanzó los 5 millones de afiliados. Era el viejo sur que volvía, más arrogante que nunca y también más pestilente. En 1916 se inició el mandato de Hipólito Yrigoyen, elegido por las mayorías. En 1922, Yrigoyen traspasó el gobierno a Marcelo T. de Alvear, también vencedor en las urnas. En 1928, el voto volvió a favorecer a Yrigoyen y Alvear le cedió el gobierno. Pasarían 55 años para que un presidente electo volviese a transmitir el mando a otro presidente electo. Aunque Yrigoyen y Alvear eran radicales, ambos representaban tendencias diferentes. Don Hipólito era el representante de los llamados peludos y don Marcelo de los galeritas. Amante de la cultura, la elegancia y las buenas costumbres, Alvear tranquilizaba a las clases propietarias. Para mayor tranquilidad, su esposa, doña Regina Pacini, había sido cantante de ópera, y el bel canto tranquilizaba a quienes contemplaban los dramas desde el palco. Alvear limitó la creación de nuevos empleos públicos, supo cuidar las relaciones con los políticos y no dispuso intervenciones federales por decreto. Alvear se sentía cómodo. La inflación era cero, el salario industrial básico se había más que duplicado y las relaciones entre el peso y el dólar eran apacibles. Desde 1926, el yrigoyenismo se hizo fuerte en los comités y esgrimió la nacionalización del petróleo. En 1928, la victoria de Yrigoyen fue 3 veces notable, por la alta participación ciudadana, por alcanzar el 60% de los votos y por triunfar desde el llano sin la bendición de Alvear. La visita del presidente Hoover confirmó el interés de Estados Unidos por la Argentina, pero la vuelta del peludo al gobierno fue vista por los conservadores como el regreso de la chusma. En 1930 sonó la hora de la espada. El país tardaría décadas en recuperarse de aquel golpe. El 15 de agosto de 1922, Ireneo Leguizamo debuta en Palermo. Los peones de la Patagonia inician una huelga. El gobierno le encarga reprimir al teniente coronel Varela. La Patagonia, hasta entonces solo inhóspita, se volvió trágica. Howard Carter descubre en Egipto la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El 14 de septiembre de 1923, el argentino Ángel Firpo, campeón sudamericano de los pesos pesados, subió al ring
y con él toda la Argentina, a disputarle el título mundial al norteamericano Jack Dempsey. El combate, realizado en el estadio Polo Grounds de Nueva York, estaba pactado para 15 rounds. Solo duró un round y medio. Para los argentinos aún sigue siendo un golpe bajo. Pero volvamos a aquella noche. La pelea entera fueron estos pocos minutos que ahora estamos viendo en su totalidad. En el primer asalto, Firpo, con pantaloncitos negros, fue derribado 7 veces. Firpo cae, pero no tira la toalla y se vuelve a levantar. La Argentina entera está pendiente. Pero de pronto, Firpo proyectó a Dempsey fuera del ring. Y Dempsey tardó 17 segundos en subir a la arena. Ambos púgiles se siguieron dando con contundencia. Segundo round. Firpo asesta un swing de derecha. Dempsey lo para con el hombro. Devuelve un hook de izquierda al mentón. 2 golpes de derecha a izquierda al cuerpo. Firpo sangra por la boca. Dempsey busca a Firpo. Lo acorrala contra las cuerdas. Lo derriba. Increíble. Firpo se levanta. Dempsey lo lleva al centro. Hook de zurda corto, uppercut de derecha, 57 segundos, Firpo cae. Knockout. El árbitro, el norteamericano John Gallagher, le da la victoria a Dempsey. Muchos argentinos aún se preguntan cómo y por qué. ¿No se le traspapeló al referee el tiempo que Dempsey visitó la platea? ¿No fue antirreglamentario que Dempsey volviese a la arena ayudado por sus segundos? Campeón del mundo en bravura, según el propio Dempsey, el toro salvaje de las Pampas sigue de pie en la memoria de los argentinos. 34 mujeres se presentan como candidatas al Parlamento británico. El Partido Laborista triunfa por primera vez en las elecciones británicas. Con las autocaravanas, los norteamericanos descubren el placer de las vacaciones al aire libre. El terrible y legendario Conde Drácula fascinaba a guionistas y directores desde la brumosa Transilvania. Friedrich Wilhelm Murnau tomó la novela del irlandés Bram Stoker y en 1922 dio a luz un clásico, Nosferatu. Fue el primer film de vampiros.
Con esta película irrumpieron en el cine los elementos clásicos de las películas de terror. Rodolfo Valentino, rey en la pantalla y en el corazón de las mujeres, alcanzó la gloria con El Águila, rodada en 1925. La trama de la película transcurría entre lujosos escenarios y parecía hecha a medida del galán. En el film, dos mujeres se peleaban por su amor. El acorazado Potemkin pasó a la historia como una de las cumbres del cine. Sergei Eisenstein, su director, recibió el encargo del gobierno soviético de recordar la revolución de 1905. Las escenas de masas requirieron gran cantidad de extras. El pueblo de Odessa participó con entusiasmo en la filmación de la película. Eisenstein filmó el acorazado Potemkin siguiendo la cadencia de las antiguas tragedias griegas. La película Metrópolis de Fritz Lang mostró la angustiosa realidad de una gran ciudad dominada por las máquinas. Los costos de filmación llevaron a la empresa cinematográfica UFA al borde de la quiebra. El impresionante despliegue de máquinas y de grandes masas impactó en los espectadores. Con Metrópolis nació un nuevo género cinematográfico, el de la ciencia ficción. El cine aún era mudo, pero gracias a Buster Keaton ya reía. En la película El maquinista de la General, Keaton demostró que para hacer reír había que ser también un excepcional actor. En la Argentina debutan en el cine Azucena Maizani y una tal Rosa Laura Merello, que saltaría del conventillo al corazón del público para reinar como Tita el resto del siglo. Ortega y Gasset visita Buenos Aires y advierte: argentinos a las cosas. El príncipe italiano Humberto de Saboya, simpático y elegante, llega a Buenos Aires. Onsari entra un gol directamente desde el córner. Es el primer gol olímpico de la Argentina. No era cosa de hombres preocuparse por la pinta, aunque el Lenghi y el Fungi algo decían. En 1924, el farmacéutico argentino Brancato lo cambió todo. Mezcló goma tragacanto, perfume y colorante rojo e inventó la gomina. Los hábitos masculinos cambiaron. Hombres indiscutibles como Carlos Gardel y Rodolfo Valentino difundieron la gomina en todo el mundo. Como ellos, todos los argentinos empezarían a darse una buena viaba, sin que se les moviera un solo pelo, pese a que hoy algunos todavía recuerdan a los muchachos de antes. Para agravar la crisis de valores, la Gillette lanzó en la Argentina la maquinita de afeitar con hojitas recambiables. Llegaron a hacerse concursos de afeitadas. Los campeones se rasuraban en menos de 30 segundos. Más de un guapo puso las barbas en remojo. En Nápoles, el 27 de octubre de 1922, Benito Mussolini, jefe del movimiento fascista, llamó a realizar la marcha sobre Roma. Unos 40.000 camisas negras se pusieron en movimiento. Hubiese sido fácil detenerlos, pero los altos círculos del Estado prefirieron hacer la vista gorda. Luigi Facca, el primer ministro, pidió al rey Victorio Manuel III que proclamase el estado de sitio, pero la corona se negó.
Para que nadie dudase de sus gustos, Víctor Manuel nombró a Mussolini primer ministro. El ascenso de Mussolini había comenzado en marzo de 1919, cuando fundó los Fasci de Combattimento, un movimiento paramilitar que decía ser anticapitalista y al mismo tiempo antisocialista. La crisis económica, el malestar social y las huelgas sirvieron de excusa para el auge del fascismo. Los violentos ataques de los fascistas contra la izquierda en el verano de 1920 atrajeron a un sector de las temerosas capas medias, ansiosas de orden. En pocos años, con el apoyo de la policía y el ejército, los Fasci se convirtieron en un movimiento de masas. En la primavera de 1921, los liberales de Giovanni Giolitti hicieron una alianza con los fascistas. Ello le permitió a Mussolini conquistar 35 de los 535 escaños del Parlamento. Eran pocos diputados, pero se hacían oír. En noviembre de 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista. Su programa se ensañaba con el marxismo, el liberalismo y el parlamentarismo. Exaltaba un sistema corporativo teñido de un nacionalismo exaltado. Mussolini fue nombrado primer ministro a finales de octubre y gobernó en coalición con los nacionalistas, los liberales y los católicos. Un sector de la derecha creyó que el apetito de Mussolini se saciaría con el gobierno, pero no fue así. Il Duce quería volar alto. En diciembre de 1922, Mussolini institucionalizó las milicias fascistas e instauró el Gran Consejo Fascista. En las elecciones parlamentarias de abril de 1924, tras promulgar una reforma electoral que lo beneficiaba, Mussolini se alzó con 365 escaños, pero su éxito se vio empañado por una grave crisis. El 10 de junio de 1924, los fascistas asesinaron a Giacomo Matteotti, diputado y secretario general del Partido Socialista. Esta vez, Mussolini apenas pudo disimular que se le había ido la mano. La oposición insistió al rey para que desplazara a Mussolini, pero el rey volvió a negarse. El caudillo fascista pasó entonces a la ofensiva. En diciembre prohibió los diarios de la oposición y mandó a la cárcel a numerosos periodistas. El 3 de enero de 1925, ante el Parlamento, Mussolini anunció la implantación de la dictadura fascista y del Partido Único. El 21 de enero de 1924, Vladimir Ilich Lenin falleció en Gorki. A finales de 1917, Lenin había liderado la primera revolución socialista de la historia, pero el poder soviético tardó en consolidarse. Desde la primavera de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo, primer gobierno formado por obreros, campesinos y soldados, debió enfrentar la contrarrevolución. Los llamados blancos contaban con ayuda de Gran Bretaña, Francia, Japón, Checoslovaquia y Estados Unidos. A menudo esta ayuda se tradujo en intervenciones militares directas. Los revolucionarios, sin embargo, lograron la victoria. El Ejército Rojo, fundado por Trotsky e integrado por obreros, campesinos y soldados del antiguo ejército zarista, derrotó a los contrarrevolucionarios. A finales de 1920 terminó la guerra civil, excepto en las regiones del lejano oriente, donde continuó 2 años más. La guerra había arrojado un saldo de 6 millones de víctimas y graves pérdidas económicas. Durante los años de contienda, la producción disminuyó. La población seguía viviendo en condiciones miserables. En el invierno de 1920 y 1921, el descontento por el hambre y el frío se tradujo en huelgas y manifestaciones contra el poder soviético. El 28 de febrero de 1921, los marineros de la Aurora, que en 1917 habían tomado el Palacio de Invierno zarista, se amotinaron.
Lenin ordenó aplastar la rebelión, pero no pudo ignorar el descontento popular. En marzo de 1921, durante el 10º Congreso del Partido Comunista, Lenin dio un golpe de timón. Introdujo la nueva política económica. La NEP intentó combinar la iniciativa privada con la planificación socialista. Las empresas pequeñas volvieron a manos privadas, mientras se mantuvo el control estatal sobre las grandes empresas. Fueron autorizadas algunas inversiones extranjeras, pero el crecimiento económico se haría esperar. La sequía y las malas cosechas ensombrecieron el verano de 1921. La hambruna afectó a millones de personas. Solo a partir de 1923, la economía comenzó a recuperarse. Pero Lenin ya no pudo disfrutarlo. En mayo de 1922 había sufrido un ataque cardíaco. Un nuevo ataque en marzo de 1923 le provocó una parálisis parcial y le hizo perder el habla. Hasta 4 años después de su muerte, la economía no alcanzó el nivel de antes de la guerra. Grigori Zinoviev, Lev Kamenev y Joseph Stalin, una troika en la que pronto se impondría Stalin, fueron los sucesores de Lenin. Bacarro, Tesorieri, Garazzini, Medice, Mutis, Pertini, Vidoglio, Tarasconi, Serrotti, Elis, Seoane, Onsari. El 4 de febrero de 1925, Boca Juniors partió rumbo a Europa a bordo del Formosa. En el puerto se reunió una multitud para despedirlo. No solo la mitad más uno, sino todo el país estaba embarcado en la gira. Boca jugó 19 partidos, ganó 15, perdió 3 y empató 1. Convirtió 40 goles y le señalaron 16. Américo Tesorieri y el capitán Alfredo Eli fueron los entrenadores de sus propios compañeros. La gira duró 5 meses. Los jugadores percibieron un viático de 10 pesos diarios, menos de $25. Volvieron de las Europas millonarios de gloria y Boca Juniors se ensanchó en el corazón de la hinchada. Entre marzo y abril de 1925, Einstein visita Buenos Aires y es recibido con todos los honores. En 1925, Canaro en París inaugura el Cabaret Florida. Un tango glorioso inmortalizará esa gira. En Estados Unidos nace una moda acrobática, saltar desde los rascacielos. El 11 de enero de 1923, después de que Alemania se retrasase en el pago de sus indemnizaciones de guerra, soldados franceses y belgas ocuparon la cuenca del Ruhr. El gobierno alemán protestó, suspendió el pago de las reparaciones y llamó a la población del Ruhr a la resistencia pasiva. La desocupación y la miseria aumentaban las penurias de la población alemana. Ese mismo año, aprovechando el descontento general, el Partido Nacional Socialista de Hitler, apoyándose en sus grupos paramilitares, intentó un golpe de Estado. El 9 de noviembre, Hitler y sus seguidores desfilaron por el centro de Múnich. La policía los detuvo. El golpe de Estado fracasó y el partido nazi fue ilegalizado. Por el momento, la República Democrática de Weimar logró salvarse. Hitler salió en libertad 8 meses más tarde. El 27 de febrero de 1925, en la cervecería Burgerbrau de Múnich, Hitler refundó el Partido Nacional Socialista, que fue legalizado. Los nazis fueron creando las diversas secciones del partido. Las SA, concebidas como tropas de asalto, se encargaron de sembrar el terror. En mayo de 1928, los nazis participaron por primera vez en las elecciones. Obtuvieron solo el 2,6% de los votos.
Un año más tarde, ya contarían con 48 diputados en 13 parlamentos regionales. En Nuevo México se descubren importantes yacimientos arqueológicos mayas. Hitler publica Mi lucha. Sale al mercado la primera cámara fotográfica Leica. En junio de 1925, en la ciudad alemana de Mannheim, se inauguró la exposición La Nueva Objetividad, con pinturas de Alexander Canon, Otto Dix y Max Beckmann. Después de las abstracciones del expresionismo, este grupo devolvió al público la presencia del mundo objetivo, tendencia que tuvo en George Grosz uno de sus principales representantes. Grosz manifestaba un profundo escepticismo ante la vida. La guerra también había sembrado destrucción en el interior de los artistas. Para Grosz, el mundo era feo, enfermo y falso, según sus palabras. La gente anónima, las fábricas, las calles y los prostíbulos se convirtieron en el leitmotiv de sus telas. En 1926 pintó su cuadro Dentro y afuera, donde reflejó las partes más terribles de los años locos. Afuera piden limosna los lisiados de la guerra, adentro los ricos celebran sus fiestas. En las columnas de La Sociedad, también de 1926, Grosz denunció públicamente la doble moral de la República Democrática de Weimar, el juez sin oídos con un monóculo ciego, el periodista con una escupidera en la cabeza, el socialdemócrata que agita eufórico una banderita alemana y un capellán borrachín. Al fondo, imágenes de matanzas y edificios en llamas, o sea, lo que vendría después. En 1924, André Breton publicó en París el primer manifiesto del surrealismo. Con influencias de Freud y Marx, reivindicaba la imaginación, los sueños, el inconsciente, el automatismo de la creación y un cambio revolucionario de la sociedad. En 1925 se celebra la primera exposición surrealista. De Chirico, Klee, Otto Dix, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, Picasso, Salvador Dalí y Magritte se unen al movimiento. En Londres se inventan medias que no se corren y el que no corre, vuela. Reza Pahlavi es coronado Shah de Persia. 10 de febrero de 1926. Piloteado por Ramón Franco, culmina su raíz en Buenos Aires el hidroavión Plus Ultra. Carlos Gardel ancla en París y deslumbra a la ciudad luz. El tango adquiere carta de ciudadanía mundial y su culto se convierte en una moda de los años locos. En los grandes salones, el tango marca la frontera entre la elegancia y la osadía. Al fin y al cabo, esa voz entradora que abre todas las puertas es la de un morocho del abasto. Para tu pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para tus labios mi antojo y para tus ojos un claro cristal. Gardel deja París y cruza el Atlántico. Al otro lado del charco, al morocho, lo esperan las rubias de New York. Las Mary y las Peggy de Hollywood le sonríen. La Argentina siente que los rascacielos se inclinan ante su ídolo. El zorzal seduce al águila. Look, New York. New York. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor.
como el cristal, la risa local de Judy, es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy, mira el azul. El ratón Mickey protagoniza por primera vez una serie de dibujos animados. El descubrimiento de las minas de Johannesburgo desata la fiebre del diamante en Sudáfrica. El 21 de mayo de 1927, la gente se dio cita en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. Llegaba el piloto Charles Lindbergh. El aviador norteamericano era el primer ser humano en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas y en solitario. Había tardado 33 horas y media. Lindbergh mandó construir especialmente su avión, el Spirit of St. Louis, para que pudiese almacenar gran cantidad de combustible. Había tanques hasta en la cabina del piloto. En mar abierto, Lindbergh se encontró con un frente de tormentas de nieve. Se necesitaba tener nervios de acero para superar el frío y el cansancio. París lo recibió como a un nuevo Colón. Andalucía fue fuente de inspiración para los escritores de la generación del 27. Les unía la pasión por las formas poéticas populares y al mismo tiempo por la estética más vanguardista. Federico García Lorca fue uno de los grandes voces de esta generación. Su romancero gitano resonó en toda España y América Latina. Los temas gitanos, tratados con una gran sensibilidad, dieron fuerza a sus imágenes poéticas. Otro gran poeta de la generación fue Rafael Alberti, también andaluz. En 1925 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Su libro, El poeta en la calle, asombró por su delicadeza expresiva y su preocupación social. El libro anunciaba al poeta que durante la Guerra Civil recorrería el frente recitando para los soldados de la República. Rafael Alberti también incursionó en el cine, actuando en una película filmada por el cineasta Jiménez Caballero. Otros integrantes de la generación del 27 fueron Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, que ganaría el Nobel en 1977, Jorge Guillén y los novelistas Max Au y Rosa Chacel. Entre tanto, Erich María Remarque escribió Sin novedad en el frente. La novela fue un éxito mundial. Su descripción descarnada de la guerra convirtió al libro en bandera del pacifismo. La literatura de habla inglesa vivió un momento de esplendor. En 1922, James Joyce publicó El Ulises. Su plasmación literaria del flujo de la conciencia revolucionó la técnica narrativa. En los años 20 también se destacaron obras como El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y Manhattan Transfer de John Dos Passos. También ganaron altura escritores como William Faulkner y Ernest Hemingway. En la Argentina, en una etapa de esplendor para las letras, Boedo y Florida amagan un enfrentamiento entre la ética y la estética, pero Roberto Arlt demostrará en 1926 que la literatura argentina ya es un juguete rabioso, y en 1929 lo ratificará con Los Siete Locos. El joven Jorge Luis Borges publica en 1923 Fervor de Buenos Aires, su primer libro.
Conrado Nale Roxlo también se estrena en 1923 con El Grillo, su primer libro de poemas. En 1924, Benito Lynch saca a luz El Inglés de los Huesos. En 1926, Ricardo Guiraldes se despide de Don Segundo Sombra, como quien se desangra. Con Los Desterrados, Horacio Quiroga se revela en 1925 como uno de los grandes narradores de América. Alberto Bacareza se encargará de levantar el telón y recordarle al país que tu cuna fue un conventillo. El 25 de septiembre de 1928, para hacer frente a la crisis, un grupo de taxistas con más prole que trabajo pone en marcha el primer colectivo, Línea 1. Con 7 pasajeros recorre La Carra Rivadavia Primera Junta. El boleto 20 centavos, 10 más que el tranvía. Buenos Aires ya contaba con tren subterráneo que en 1913 había comenzado a circular por debajo de Avenida de Mayo y Rivadavia. En 1928, la ciudad decidió contar con un segundo subte que iría desde el Correo Central hasta Chacarita. Ir por abajo era más rápido y seguro. Sobre el asfalto ya circulaban 411.414 autos, un 4 ruedas por cada 186 porteños. El nuevo subte procuraba descongestionar la zona central de la ciudad. La primera etapa del subterráneo se construyó entre las estaciones Chacarita y Callao y demandó 1 año y medio. Cuando se comenzó el otro tramo desde el Correo Central, la obra tropezó con un obstáculo imprevisto. La municipalidad se negó a afear la calle Florida con una salida de subte. En 1931 le tocaría a Uriburu inaugurar el subte. En la estación Agüero, hoy Carlos Gardel, se hizo un desvío que llegaba hasta los subsuelos del mercado de Abasto. En Chacarita se acoplaba un vagón con verduras que en Agüero se desenganchaba para descargarlo en el mercado. Febrero de 1924, el estreno de Rhapsody in Blue de George Gershwin sorprendió al público del Aeolian Hall de Nueva York. Gershwin, a los 25 años, ya era conocido como compositor de canciones, pero aspiraba a ser admitido en los círculos de la llamada música culta. Cuando recibió el encargo de escribir algo de jazz, sintió que le llegaba la oportunidad. En su Rhapsody in Blue unió elementos de jazz con formas compositivas de la música europea. Así nació el jazz sinfónico. El entusiasmo del público convirtió a Gershwin en uno de los compositores más populares del siglo. El jazz, sin romper con sus raíces negras del sur norteamericano, se estableció en Chicago. Compositores blancos incursionaron en ese nuevo universo musical. La libertad interpretativa y el margen amplio para la improvisación difundieron al jazz en todo el mundo. Entre los grandes músicos de Chicago figuró pronto el trompetista Louis Armstrong. Su extraordinario talento lo convirtió en todo un modelo para muchos intérpretes. La influencia del jazz se extendió a la música europea. En agosto de 1928, el público de Berlín aplaudió la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill. En su obra, Brecht lanzaba sus críticas contra el mundo burgués. Delincuentes, mendigos, prostitutas y personajes de dudoso abolengo se adueñaron del escenario.
La gente comenzó a silbar por las calles las pegadizas melodías de Wayne. Con el tiempo, la ópera de 3 centavos se convertiría en uno de los clásicos del siglo. Hermann Hesse publica su novela El lobo estepario. Se establece la primera línea aérea transoceánica entre París y Buenos Aires. Se levanta en Palermo el monumento a los españoles. Se presenta en público el nuevo método anticonceptivo Oginonaus. El 28 de junio de 1928 se inauguraron en Ámsterdam los 9º Juegos Olímpicos. Se encendió por primera vez la llama olímpica y Grecia encabezó el desfile de los deportistas en el estadio. Alemania fue readmitida como prueba de que el mundo empezaba a olvidar la Primera Guerra Mundial. Las mujeres participaron por primera vez en gimnasia y atletismo. La norteamericana Elizabeth Robinson ganó la carrera de 100 metros en 12,2 segundos. El nadador estadounidense Johnny Weissmuller ganó el oro en 100 metros libres. Poco después, de una liana y a grito pelado, encarnaría a Tarzán. El canadiense Percy Williams fue el atleta más aplaudido. Ganó la medalla de oro en las carreras de 100 y 200 metros. El nadador argentino Alberto Zorrilla ganó el oro en los 400 metros y timoneada por el piloto olímpico Manuel Nolo Ferreira, la Argentina ganó la medalla de plata en fútbol. El 25 de octubre de 1929, a las 10 de la mañana, la Bolsa de Nueva York abrió sus puertas como todos los días. Una hora más tarde, sin embargo, se vio que ese día sería distinto. Tanto que aún hoy se lo recuerda como el Jueves Negro. Nadie compraba, todo el mundo vendía. Al mediodía, 12 millones de acciones ya se habían rematado, y nunca mejor dicho, a precios de liquidación. La noticia se extendió por Nueva York y una multitud histérica de pequeños ahorristas se congregó en Wall Street. Pasado el mediodía, los grandes banqueros hicieron un llamamiento a la calma. Ellos comprarían lo que otros vendían y todo volvería a ser como antes. Pero no fue así. Ni ellos compraron, ni la bolsa se salvó del abismo. Todavía hoy se discute por qué pasó lo que pasó. A comienzo de los años 20, Estados Unidos vivía una buena coyuntura económica. La industria de la construcción, automovilística o eléctrica, parecían rozar el cielo. Jugar a la bolsa se convirtió en un deporte de masas. A partir de 1927, las acciones se cotizaban tan alto que nadie prestó atención a la evolución real del mercado. La compra de bienes se redujo y, en consecuencia, también el valor real de las acciones. El 29 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York se dio de narices contra la realidad. Como Estados Unidos se había convertido en socio capitalista de los países que habían padecido la última guerra, la crisis norteamericana se extendió a Europa. Los bancos norteamericanos reclamaron los créditos concedidos a los bancos europeos, y estos en cadena a sus colegas de Asia y América Latina. La crisis se expandió por el mundo. Más de 30 millones de personas se quedaron sin trabajo. En Europa, la desocupación fomentó el auge de la ultraderecha. En Alemania, a paso de ganso, avanzó el nazismo.
El 17 de julio de 1921, el canadiense Frederick Grant Banting y su asistente Charles Herbert Best aislaron por primera vez la hormona pancreática insulina y despejaron el horizonte de los enfermos de diabetes. Los investigadores ya habían descubierto en el siglo XIX la relación entre la diabetes y el páncreas. Los perros presentaban este síntoma después de extraerles ese órgano. Se suponía que una hormona del páncreas regulaba el nivel de azúcar en la sangre, pero no se lo había podido demostrar. Pocos días después de los primeros experimentos con perros, fue tratada la primera persona con insulina. Un chico de 13 años en coma diabético pudo salvarse de la muerte. En 1922, Irigoyen creó yacimientos petrolíferos fiscales. Bajo la dirección del general Enrique Mosconi, la empresa inició un proceso de expansión en la explotación del petróleo. La construcción de su refinería en La Plata le permitiría a YPF avanzar en el mercado interno, poblando al país con sus característicos surtidores. Mosconi, un militar preocupado por las dependencias críticas del país, vio en YPF a un puntal de sus sueños industrializadores. En septiembre de 1928, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubrió el hongo tubular Penicillium notatum. El hongo había destruido su cultivo de bacterias. Este descubrimiento hizo pensar al científico que el hongo era adecuado para producir antibióticos. Su hipótesis se confirmó 10 años después. En 1939, la penicilina se difundió como un medicamento capaz de curar infecciones, hasta entonces mortales. Por la alta participación ciudadana, por alcanzar el 60% de los votos y por triunfar desde el llano sin la bendición de Alvear. La visita del presidente Hoover confirmó el interés de Estados Unidos por la Argentina, pero la vuelta del peludo al gobierno fue vista por los conservadores como el regreso de la chusma. En 1930 sonó la hora de la espada. El país tardaría décadas en recuperarse de aquel golpe. El 15 de agosto de 1922, Ireneo Leguizamo debuta en Palermo. Los peones de la Patagonia inician una huelga. El gobierno le encarga reprimir al teniente coronel Varela. La Patagonia, hasta entonces solo inhóspita, se volvió trágica. Howard Carter descubre en Egipto la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El 14 de septiembre de 1923, el argentino Ángel Firpo, campeón sudamericano de los pesos pesados, subió al ring y con él toda la Argentina a disputarle el título mundial al norteamericano Jack Dempsey. El combate, realizado en el estadio Polo Grounds de Nueva York, estaba pactado para 15 rounds. Solo duró un round y medio. Para los argentinos aún sigue siendo un golpe bajo. Pero volvamos a aquella noche. La pelea entera fueron estos pocos minutos que ahora estamos viendo en su totalidad. En el primer asalto, Firpo, con pantaloncitos negros, fue derribado 7 veces. Firpo cae, pero no tira la toalla y se vuelve a levantar.
La Argentina entera está pendiente. Pero de pronto, Firpo proyectó a Dempsey fuera del ring. Y Dempsey tardó 17 segundos en subir a la arena. Ambos púgiles se siguieron dando con contundencia. Segundo round. Firpo asesta un swing de derecha. Dempsey lo para con el hombro. Devuelve un hook de izquierda al mentón. 2 golpes de derecha a izquierda al cuerpo. Firpo sangra por la boca. Dempsey busca a Firpo. Lo acorrala contra las cuerdas. Lo derriba. Increíble. Firpo se levanta. Dempsey lo lleva al centro. Hook de zurda. La industria nacional era lo prioritario. La aplicación de estas medidas se tradujo en una mayor prosperidad económica. Los norteamericanos ganaban más, compraban más y, por supuesto, eran felices. Las radios y los automóviles se incorporaron al way of life norteamericano. Solo un tema dividía las opiniones: el alcohol. Desde principios de 1920 había quedado prohibido producir, vender y consumir bebidas con una graduación alcohólica superior al 0,5%. Los adalides del prohibicionismo eran los protestantes del sur, que veían en el alcohol al demonio y querían salvar los viejos valores de la fe, la disciplina y el trabajo. Pero ya se sabe, lo vedado, deseado. Beber en los speakeasies, los bares ilegales, se volvió una moda. Afortunadamente nació el cóctel, aunque más no sea para disimular la mala calidad del alcohol elaborado en las destilerías clandestinas. El contrabando de alcohol se convirtió pronto en el filón más próspero de la delincuencia. Bandas de criminales se apoderaron del control del negocio. Surgieron los primeros imperios de gángsters, como el de Al Capone, que controlaba la ciudad de Chicago. Pero el puritanismo no solo reivindicaba la pureza de las costumbres, sino también la de la raza. El Ku Klux Klan comenzó a desfilar en el sur, con sus túnicas blancas y sus capuchas de inquisidores. Querían limpiar a Estados Unidos de impurezas, tales como negros, asiáticos y judíos. Norteamérica debía ser poderosa, inmaculada, blanca. Para lograrlo, el Ku Klux Klan solía torturar a sus víctimas y luego lincharlas. En 1925, el Ku Klux Klan alcanzó los 5 millones de afiliados. Era el viejo sur que volvía, más arrogante que nunca y también más pestilente. En 1916 se inició el mandato de Hipólito Yrigoyen, elegido por las mayorías. En 1922, Yrigoyen traspasó el gobierno a Marcelo T. de Alvear, también vencedor en las urnas. En 1928, el voto volvió a favorecer a Yrigoyen y Alvear le cedió el gobierno. Pasarían 55 años para que un presidente electo volviese a transmitir el mando a otro presidente electo. Aunque Yrigoyen y Alvear eran radicales, ambos representaban tendencias diferentes. Don Hipólito era el representante de los llamados peludos y don Marcelo de los galeritas.
Amante de la cultura, la elegancia y las buenas costumbres, Alvear tranquilizaba a las clases propietarias. Para mayor tranquilidad, su esposa, doña Regina Pacini, había sido cantante de ópera, y el bel canto tranquilizaba a quienes contemplaban los dramas desde el palco. Alvear limitó la creación de nuevos empleos públicos, supo cuidar las relaciones con los políticos y no dispuso intervenciones federales por decreto. Alvear se sentía cómodo. La inflación era cero, el salario industrial básico se había más que duplicado y las relaciones entre el peso y el dólar eran apacibles. Desde 1926, el irigoyenismo se hizo fuerte en los comités y esgrimió la nacionalización del petróleo. En 1928, la victoria de Irigoyen fue 3 veces notable. Alvear presidente. Ascenso del fascismo en Italia. Firpo Dempsey, la pelea del siglo. Boca Juniors se consagra en Europa. Gardel triunfa en París. Lindbergh cruza el Atlántico. El crack del 29. El 14 de agosto de 1920 se inauguraron en Amberes los 7º Juegos Olímpicos, los primeros después de la Primera Guerra Mundial. El barro de las trincheras aún estaba fresco. Los países vencidos no fueron invitados y los vencedores enviaron equipos reducidos. El tenis ganó prestigio olímpico. La francesa Suzanne Lenglen obtuvo la medalla de oro en individuales. El norteamericano Frank Luntz ganó la carrera de 400 metros valla. Su compatriota Eileen Riggin, de 15 años de edad, conquistó el oro en salto de trampolín y se convirtió en la heroína más joven de la historia olímpica. El 5 de julio de 1924 se inauguraron en París los 7º Juegos Olímpicos. Estos Juegos pasaron a la historia como los Juegos de Nurmi. Paavo Nurmi, mítico corredor finlandés, venció en las carreras de 1500 y 5000 metros y de 10 kilómetros campo traviesa en individual y en equipo. Además, ganó otra medalla de oro con su equipo en la carrera de 3000 metros. Alvin Stenrose, compatriota de Nurmi, ganó el oro en la maratón. El equipo femenino de Estados Unidos ganó medallas de oro en tenis, natación y salto de trampolín. Tras la Primera Guerra Mundial, una nueva oleada inmigratoria llega a la Argentina. Se celebra la primera edición del Festival de Música de Salzburgo. Adolf Hitler se convierte en presidente del Partido Nacional Socialista Alemán.
Sintiéndose marginadas de los Juegos Olímpicos, las mujeres organizan en Montecarlo su propia competición. Warren Harding, republicano, triunfó por aplastante mayoría en las presidenciales norteamericanas. En enero de 1921 se instaló en la Casa Blanca. Era el 29º mandatario de Estados Unidos. Su oferta electoral había sido Back to Normalcy, vuelta a la normalidad. Era lo que todos los norteamericanos querían, vivir tranquilos sin grandes complicaciones internacionales. El rechazo del Tratado de Versalles de 1919 y de la Sociedad de las Naciones formó parte de la oferta republicana. Para Harding, lo principal era revitalizar la economía, reducir los impuestos y protegerla en corto. Uppercut de derecha, 57 segundos, Firpo cae. Knockout. El árbitro, el norteamericano John Gallagher, le da la victoria a Dempsey. Muchos argentinos aún se preguntan cómo y por qué. ¿No se le traspapeló al referee el tiempo que Dempsey visitó la platea? ¿No fue antirreglamentario que Dempsey volviese a la arena ayudado por sus segundos? Campeón del mundo en bravura, según el propio Dempsey, el toro salvaje de las Pampas sigue de pie en la memoria de los argentinos. 34 mujeres se presentan como candidatas al Parlamento británico. El Partido Laborista triunfa por primera vez en las elecciones británicas. Con las autocaravanas, los norteamericanos descubren el placer de las vacaciones al aire libre. El terrible y legendario Conde Drácula fascinaba a guionistas y directores desde la brumosa Transilvania. Friedrich Wilhelm Murnau tomó la novela del irlandés Bram Stoker y en 1922 dio a luz un clásico, Nosferatu. Fue el primer film de vampiros. Con esta película irrumpieron en el cine los elementos clásicos de las películas de terror. Rodolfo Valentino, rey en la pantalla y en el corazón de las mujeres, alcanzó la gloria con El Águila, rodada en 1925. La trama de la película transcurría entre lujosos escenarios y parecía hecha a medida del galán. En el film, dos mujeres se peleaban por su amor. El acorazado Potemkin pasó a la historia como una de las cumbres del cine. Sergei Eisenstein, su director, recibió el encargo del gobierno soviético de recordar la revolución de 1905. Las escenas de masas requirieron gran cantidad de extras. El pueblo de Odessa participó con entusiasmo en la filmación de la película. Eisenstein filmó el acorazado Potemkin siguiendo la cadencia de las antiguas tragedias griegas. La película Metrópolis de Fritz Lang mostró la angustiosa realidad de una gran ciudad dominada por las máquinas. Los costos de filmación llevaron a la empresa cinematográfica UFA al borde de la quiebra. El impresionante despliegue de máquinas y de grandes masas impactó en los espectadores. Con Metrópolis nació un nuevo género cinematográfico, el de la ciencia ficción. El cine aún era mudo, pero gracias a Buster Keaton ya reía. En la película El maquinista de la General, Keaton demostró que para hacer reír había que ser también un excepcional actor.
En la Argentina debutan en el cine Azucena Maizani y una tal Rosa Laura Merello, que saltaría del conventillo al corazón del público para reinar como Tita el resto del siglo. Ortega y Gasset visita Buenos Aires y advierte: argentinos a las cosas. El príncipe italiano Humberto de Saboya, simpático y elegante, llega a Buenos Aires. Onsari entra un gol directamente desde el córner. Es el primer gol olímpico de la Argentina. No era cosa de hombres preocuparse por la pinta, aunque el Lengui y el Fungi algo decían. En 1924, el farmacéutico argentino Brancato lo cambió todo. Mezcló goma tragacanto, perfume y colorante rojo e inventó la gomina. Los hábitos masculinos cambiaron. Hombres indiscutibles como Carlos Gardel y Rodolfo Valentino difundieron la gomina en todo el mundo. Como ellos, todos los argentinos empezarían a darse una buena viaba, sin que se les moviera un solo pelo, pese a que hoy algunos todavía recuerdan a los muchachos de antes. Para agravar la crisis de valores, la Gillette lanzó en la Argentina la maquinita de afeitar con hojitas recambiables. Llegaron a hacerse concursos de afeitadas. Los campeones se rasuraban en menos de 30 segundos. Más de un guapo puso las barbas en remojo. En Nápoles, el 27 de octubre de 1922, Benito Mussolini, jefe del movimiento fascista, llamó a realizar la marcha sobre Roma. Unos 40.000 camisas negras se pusieron en movimiento. Hubiese sido fácil detenerlos, pero los altos círculos del Estado prefirieron hacer la vista gorda. Luigi Facta, el primer ministro, pidió al rey Victorio Manuel III que proclamase el estado de sitio, pero la corona se negó. Para que nadie dudase de sus gustos, Víctor Manuel nombró a Mussolini primer ministro. El ascenso de Mussolini había comenzado en marzo de 1919, cuando fundó los Fasci de Combattimento, un movimiento paramilitar que decía ser anticapitalista y al mismo tiempo antisocialista. La crisis económica, el malestar social y las huelgas sirvieron de excusa para el auge del fascismo. Los violentos ataques de los fascistas contra la izquierda en el verano de 1920 atrajeron a un sector de las temerosas capas medias, ansiosas de orden. En pocos años, con el apoyo de la policía y el ejército, los Fasci se convirtieron en un movimiento de masas. En la primavera de 1921, los liberales de Giovanni Giolitti hicieron una alianza con los fascistas. Ello le permitió a Mussolini conquistar 35 de los 535 escaños del Parlamento. Eran pocos diputados, pero se hacían oír. En noviembre de 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista. Su programa se ensañaba con el marxismo, el liberalismo y el parlamentarismo. Exaltaba un sistema corporativo teñido de un nacionalismo exaltado. Mussolini fue nombrado primer ministro a finales de octubre y gobernó en coalición con los nacionalistas, los liberales y los católicos. Un sector de la derecha creyó que el apetito de Mussolini se saciaría con el gobierno, pero no fue así. Il Duce quería volar alto. En diciembre de 1922, Mussolini institucionalizó las milicias fascistas e instauró el Gran Consejo Fascista. En las elecciones parlamentarias de abril de 1924, tras promulgar una reforma electoral que lo beneficiaba, Mussolini se alzó con 365 escaños, pero su éxito se vio empañado por una grave crisis. El 10 de junio de 1924, los fascistas asesinaron a Giacomo Matteotti, diputado y secretario general del Partido Socialista. Esta vez
Mussolini apenas pudo disimular que se le había ido la mano. La oposición insistió al rey para que desplazara a Mussolini, pero el rey volvió a negarse. El caudillo fascista pasó entonces a la ofensiva